Estamos en Lima, en la casita musical, y vemos a una artista, Vanessa, que anteriormente integraba una agrupación de Puno. Ahora está como solista y está dando que hablar, apenas 4 meses nomás. Y con Alza Producciones. ¿Cómo está Vanessa? Un saludo para Full Ritmo. Muchísimas gracias, agradecerte por la invitación siempre, el saludo de su amiga Vanessa y los Reyes del Sur siempre, ¿no? Un saludo para nuestros amigos de Full Ritmo. Vanessa, acá tengo un material tuyo que recién está nuevecito, es tu primer material como Vanessa. Claro que sí, apenas voy para el 4.º mes, pero sí, ahí está el material y está dando mucho que hablar, ¿no? Y es siempre con el guayno sureño, ¿no? Guayno sureño, lo que hacemos siempre la gente del sur. Pues. Claro, hay un tema, pórtate bonito, esta palabrita siempre la escucho en mi casa cuando yo me voy de viaje. Tú sabes que Full Ritmo para viajando por todo el Perú, mi esposa me dice, pórtate bonito. ¿A quién te ha dedicado este tema, Vanessa? Eso es siempre para todos los hombres, bueno, aquellos que se portan mal. Esta canción le dice, pórtate bonito, porque se tienen que portar bien definitivamente. En conclusión, tienen que sacar las garras las mujeres y decir, pórtate bonito. Vanessa, yo te veo así en vivo y en directo, me he quedado embelesado porque en la foto sale un poquito gordita, ¿no? Parece que este fotógrafo es malo, aunque esta foto está muy buena acá. ¿Y qué hace para ser tanta belleza? Una belleza puneña, caramba. Claro, eso siempre es el rostro de Puno prácticamente. ¿Tus padres son de Puno? Mis padres son puneños. ¿De qué parte de Puno, amiga? Del mismo Puno. Del mismo Puno. Del mismo Puno. Mi papá es del mismo Puno, mi mamá ya pertenece a un distrito que es el distrito de Mañazo, ¿no? ¿De dónde? Del distrito de Mañazo. Mañana, ya. ¿Has bailado seguramente en la fiesta de la Virgen de la Candelaria? Claro. ¿Qué danza, qué baile? Como todo puneño, siempre te tienen que bailar. ¿Diablada o morenada? No, he bailado morenada, bailé también la cuyahuada, una danza que ya está en extinción, pero definitivamente hay que saber resaltar esas danzas. ¿Soltera, casada, viuda o divorciada? Muchos chicos están... para ti, para todos. Sí, soltera. Me han dicho por ahí que tu manager, ¿no estás con tu manager? No. Yo es tu manager, ¿no? No, definitivamente. ¿Qué piensas de tu manager? No, yo, respeto mucho la trayectoria de mi representante y agradezco. Pero siempre. Mayormente los managers son los esposos, los enamorados, los novios. No, en el caso mío, es mentira. No. ¿De verdad no tienes nuevo? A mí me dijeron que sí había algún músico. Claro, pretendientes, sí. Galanes. Galanes, como todo artista, ¿no? Ya, como Vanessa, dime cuáles son las proyecciones. Bueno, seguir sacando más material para todo el público y definitivamente sacar más primicias y sobre todo arrasar con todo el Perú y todo ¿El tema fuerte que estás promocionando es Pórtate Bonito o hay otro tema? Esa es la primicia del Pórtate Bonito, pero ahorita estamos saliendo con 1000 pedazos también. No nos comprendemos, una copa más, pero ya lo último es el Pórtate Bonito. Y anteriormente estabas con la Reina del Sur. Anteriormente. ¿Qué pasó? Cuéntame, esta paginita es chismosa, ¿qué pasó? ¿Problemas con el manager? Dime la verdad, porque yo sé todo. La verdad, porque cuando uno no se siente bien en un grupo, siempre definitivamente... Te enamoró del manager, parece, ¿no? No, mira, 8 años en ese grupo y si hubiera querido hace rato, pero no, definitivamente. Pero sí, no. ¿te saliste en mala onda o dijiste ya quiero volar solita? No, yo creo que ya llevé hasta un límite, son 8 años que yo trabajé en esa agrupación y siempre hay un momento en que ya uno quiere emprender su camino solo. Claro, como es normal, ¿no? Es normal. Es algo normal, sí. Creo, y yo pienso que tanto yo como ellos ahorita estamos en una situación muy en la acogida, ¿no? Todos, y suerte para ellos y también para mí, ya pues para seguir para adelante. Un saludito también para la ciudad de Juliaca, mañana es su aniversario, ¿no? Hoy es su aniversario, 24 de junio. Hoy está de serenata, el día de mañana ya está de aniversario. ¿Vas a estar en Juliaca cantando? No, nos quedamos hasta el día jueves. Me hubiera gustado estar con toda la gente de Juliaca, pero bueno, el trabajo a veces es así. Miren pues, ahí mire la preciosura de Vanessa. Además es un pasecito ahí, como si estuviera modelando. Ahí está. Bonito pelo también, ¿no? Sí, natural, gracias. ¿no? Sí. No hay peluca, no son extensiones, nada. Puedes cantar algo a capela, porque Full Ritmo siempre a los nuevos cantantes que entrevistamos, ¿no? Porque ya tú tienes toda una trayectoria, tienes como 8 años como cantando, ¿no? Cantando ya vengo ya con este año a 11 años. ¿Cómo empieza Vanessa? A ver, cuéntame. Vanessa empezó cantando música tropical, ¿Ya? hice lo que es la música de la cumbia, metía la salsa, la música criolla. Polifacética eres, debes tener buena voz. Sí, y luego incursioné ya en lo que era el folclore. Guay. ¿No te imaginaste cantar guay, no? No, es que no me imaginé, como todo. Claro, estando en una zona altamente folclórica, ¿no?
Claro, definitivamente Vanessa tenía que interpretar las canciones de lo que era el folclore. Y bueno, estoy aquí como una cantante folclórica, una cantante que quiere hacer resaltar lo que es el folclore sureño, el folclore puneño, culiaqueño, ¿no? Antes de cantar a capela te voy a hacer preguntas ping pong, ¿ya? ¿Edad? 24 años. 24 años. ¿Signos? Géminis. ¿Fecha de nacimiento? 3 de junio. ¿Devota de qué imagen, de qué patrón? Virgencita de Copacabana. Copacabana, todas, ¿no? ¿Color preferido? El fucsia y el turquesa. ¿Tu hombre ideal? Chicos, escuchen. Sincero, humilde y sobre todo comprensivo. Hay que saber entender. ¿Y un artista que admiras dentro del folclore? La señora Aida Raimundo. Aida Raimundo. ¿Y en la cumbia? En la cumbia me gusta muchísimo la voz de Marisol y en la balada me gusta la voz hermosísima de Miriam Hernández. Ah, mira, caramba. Ahora sí, a ver, un tema. ¿Cuál tema sería? Pórtate bonito, pues. Ya, pórtate bonito, para todos los amigos. El corito nada más. Si quieres retenerme a tu lado, cariño, pórtate bonito conmigo, amorcito. Si quieres retenerme a tu lado, cariño, pórtate bonito conmigo, amorcito. Gracias, Vanessa, y presentaciones para este fin de semana. Claro que sí, el día jueves estamos en la ciudad de Juliaca, el día viernes nos vamos para el lado de Desaguadero, el día viernes retornamos a Juliaca y así sucesivamente. Y a Bolivia también parece que está yendo, porque esta paginita la ve todo el mundo. Claro que sí, tenemos ya para diciembre la gira en Bolivia con la gente de Oruro, Santa Cruz y Cochabamba. Muchas gracias. Presenta un tema que lo voy a también poner en mi página, que está en YouTube. ¿Cuál tema sería? Sería en Mi Partida. Claro. Mi Partida. Sí, ¿no? Escuchemos pues la voz de Vanessa con Mi Partida. Gracias, Vanessa, y que sigan los éxitos.